ustedes con la conferencia enviada por la doctora Evaluación en la Educación Virtual. Adelante, por favor. Reciban un cordial saludo. Soy Norca Bedregal y en el marco del Congreso Universidad 2022 vengo para que hagamos algunas reflexiones en torno a cómo evaluar a los estudiantes en ambientes virtuales. El primer paso es ubicarnos en qué contexto estamos trabajando. El año 2020 va a pasar a la historia por la pandemia mundial ocasionada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Esta enfermedad ocasionó que la mayoría de las organizaciones, en particular las universidades, tuvieran que cerrar sus puertas y transferirse a un formato en línea, al que se denominó educación remota de emergencia. Esta acción urgente y sobrevenida no puede compararse ni en experiencia ni en planificación con el desarrollo de aquellas propuestas que desde su concepción están diseñadas para impartirse en línea. Este formato de emergencia hoy se está formalizando bajo la idea de un formato híbrido, que al parecer perdurará en el tiempo. Por tanto, es necesario analizarlo para enfrentarlo de la mejor manera posible. Es decir, estamos hablando de una educación híbrida que combina aspectos de la educación presencial con aspectos de la educación virtual. En el análisis propuesto hay que considerar que la situación de emergencia sanitaria puso en evidencia la existencia de tres grandes brechas. La primera, una brecha de acceso relacionada con tener o no tener acceso a dispositivos electrónicos y tener o no tener conexión a Internet. Una brecha de uso relacionada con el tiempo de uso y la calidad de este, porque habrá hogares que sí cuenten con dispositivos, pero que tengan que ser compartidos entre los miembros de la familia. Y una brecha de competencias que está relacionada con aquellas competencias digitales para utilizar adecuadamente las plataformas digitales, competencias que hay que observarlas tanto en profesor como estudiantes. Para hablar de evaluación, primero tenemos que enfocarnos en aquellas componentes de la evaluación que hay que considerar en un buen diseño del proceso de evaluación. La evaluación es una actividad esencial del proceso educativo, quizá la más necesaria para completarlo. Esta evaluación tiene diferentes propósitos. El más evidente es el de calificar el nivel de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos en un programa o en un curso académico. Debemos recordar la diferencia entre evaluar y calificar. Evaluar implica reunir información sobre la calidad y la cantidad del cambio experimentado por un estudiante, mientras que calificar es el acto de juzgar el mérito, el valor o la correspondencia de un determinado rendimiento. Entonces, las componentes de la evaluación son técnicas, éticas, sociales y educativas. La componente en el campo técnico tiene que ver con el proceso sistemático diseñado intencional y técnicamente para recolectar información rigurosa, valiosa, válida y fiable, y que está orientado a emitir un juicio de valor y a tomar decisiones. El componente educativo se refiere al proceso que implica el diálogo constante, la comprensión y la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El componente ético nos lleva a considerar el control y la responsabilidad tanto en el profesor como en el estudiante. Y el componente social nos hace ver que este proceso está cargado de consecuencias. Por ejemplo, la selección, la promoción, la certificación o la clasificación de los evaluados. Siendo la evaluación un proceso, es posible afirmar que tiene tres propósitos: apoyar el aprendizaje del estudiante, medir su desempeño, valorar un programa educativo. En este contexto, la cronología de la evaluación marca su momento de aplicación y la intención de la misma. Inicialmente se tiene una intención diagnóstica que se da al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, buscando verificar el nivel de preparación de los estudiantes para enfrentarse a los contenidos y a los resultados de aprendizaje esperados. Luego sirve como un pronóstico
que permite tomar acciones preventivas para asegurar un trayecto formativo exitoso. También hablamos de una evaluación continua cuando la intención es formativa y que se da durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en condiciones formativas planificadas a través de preguntas de monitoreo de los aprendizajes. Este tipo de evaluación proporciona retroalimentación al estudiantado. El objetivo es que los estudiantes alcancen de manera eficaz o eficiente los objetivos o competencias. Hacia el final del proceso de enseñanza-aprendizaje, hablamos de una intención sumativa. Este tipo de evaluación es formal y se da para recoger la información precisa sobre el logro de los resultados de aprendizaje que corresponden a un curso. Para saber qué evaluar en cada uno de estos momentos o en cada tipo de evaluación, tendríamos que contestar a un conjunto de preguntas. La evaluación diagnóstica responde a la pregunta ¿qué deberían haber aprendido los estudiantes para enfrentar con éxito un curso? ¿Qué capacidades deberían haber desarrollado los estudiantes para desempeñarse de manera eficiente en un curso? La evaluación continua responde a la pregunta ¿qué aprendizajes son los más complejos y relevantes en el curso? Y a la pregunta ¿qué información deberían saber los estudiantes sobre su desempeño, de modo que puedan mejorar su aprendizaje de manera permanente? Mientras que la evaluación sumativa responde a dos preguntas principalmente, y son, al finalizar el curso, ¿cuáles son los principales aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes? ¿Y cuáles son las principales capacidades que deben haber desarrollado estos estudiantes? Ya sea que se trabaje en ambientes virtuales o en ambientes presenciales, los propósitos de la evaluación de un proceso de enseñanza-aprendizaje son comunes para ambas modalidades y deben cumplir con ciertas características. Deben ser coherentes con los propósitos de aprendizaje y los contenidos trabajados en la actividad curricular. La evaluación busca recoger evidencia del nivel de logro alcanzado por el estudiante respecto del propósito que se definió para una actividad curricular. Además, la evaluación debe proporcionar retroalimentación a lo largo del proceso de aprendizaje. Retroalimentación que permita al estudiante tener claridad de su avance a lo largo del proceso formativo, así como conocer los aspectos que le faltan por lograr en función de los propósitos de aprendizaje definidos. En el campo de la educación, los ambientes virtuales facilitan la comunicación de información textual, auditiva y visual, así como su registro temporal. Por tanto, la evaluación en entornos virtuales permite utilizar una serie de herramientas que pueden otorgar dinamismo al trabajo con el estudiante en ese contexto de no presencialidad. Es necesario entonces reflexionar acerca de cómo transitar hacia ese contexto no presencial y cómo ese contexto afecta a la evaluación y los ajustes que ello implica. En esa reflexión se deben considerar las ventajas y desventajas que trae la evaluación en ambientes virtuales. Como ventajas tenemos que incentive el desarrollo de destrezas importantes en los actuales entornos económicos y sociales, destrezas como la comunicación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. También es una ventaja el hecho de que se reducen tiempos y costos, pues se facilita el uso de técnicas para evaluar grupos más numerosos y diversificados. Es una ventaja también el que posibilita el desarrollo de nuevas formas de evaluación y su integración con otras actividades del aprendizaje, facilitando además una retroalimentación inmediata de los resultados. También ofrece mayores oportunidades para practicar los conocimientos y destrezas adquiridas. Sin embargo, hay una desventaja que considerar, y es que el principal problema de la evaluación en un ambiente virtual o a distancia suele ser la fiabilidad, dado que se puede inducir al plagio.
Toda asignatura tiene una componente teórica y una componente práctica. Ambas componentes son evaluables en virtualidad. Sin embargo, hay dos aspectos que considerar: la temporalidad y el nivel de uso de tecnología. Cuando hablamos de temporalidad, nos referimos a si la evaluación va a ser sincrónica, es decir, en perfecta correspondencia temporal, o asincrónica, es decir, sin correspondencia temporal. El nivel de uso de tecnología que haga el estudiante es muy importante. Aquí debemos analizar si hace un uso básico, es decir, que utiliza un identificador privado para acceder a las plataformas virtuales que estemos utilizando, o si hace un uso medio, es decir, que además de ese identificador privado puede utilizar una cámara de videoconferencia y un micrófono. Y estamos en un nivel de uso alto cuando, además del identificador privado para acceder a las plataformas virtuales, de poder mostrar la cámara y de utilizar el micrófono, también puede utilizar o aceptar mecanismos de proctoring o de biometría o de vigilancia. Cuando la evaluación se da de manera sincrónica, se puede evaluar en cualquiera de estos niveles de uso: nivel básico, nivel medio o nivel alto, teniendo algunas consideraciones particulares para cada uno de los niveles. Si el nivel de uso del estudiante es básico, entonces se sugiere conformar equipos de estudiantes y aplicar cuestionarios que pueden ser de preguntas abiertas o de preguntas cerradas. Si el nivel de uso es medio, entonces tenemos dos opciones. Cuando tenemos grupos de tamaño medio, más o menos entre 15 y 40 estudiantes, se pueden aplicar evaluaciones orales con tiempos definidos. Se pueden también dejar algunas actividades para realizar en equipo y que sean defendidas y debatidas oralmente en una situación sincrónica de videoconferencia. O también se pueden dejar cuestionarios con supervisión de video. Si los grupos son de tamaño pequeño y los estudiantes tienen un nivel medio de uso de tecnología, cuando hablamos de tamaño pequeño hablamos de grupos de entre 1 y 14 estudiantes. Estas mismas formas de evaluación sugeridas para grupos de tamaño medio son oportunas. Sin embargo, el nivel de retroalimentación será mucho más alto. Por lo tanto, los aprendizajes podrán ser más eficientes. Si el nivel de uso de tecnología es alto, se sugieren cuestionarios con control biométrico. Sin embargo, estos cuestionarios serán aplicables básicamente a aquellas evaluaciones que tengan un fuerte peso en la calificación final del curso y sobre todo con grupos de tamaño grande, 40 a más estudiantes. Cuando la evaluación se dé de manera asincrónica, es decir, que no todos los estudiantes estarán trabajando al mismo tiempo, se sugiere que la evaluación se haga para conocimientos o para actividades. La evaluación de conocimientos se puede hacer a través de cuestionario, es decir, un conjunto de preguntas abiertas o cerradas conforman la evaluación fuera de línea, pero esta evaluación debe hacerse dentro de una ventana de tiempo definida. Los LMS nos ayudan mucho en ese aspecto. Si se trata de evaluación de actividades, la evaluación puede hacerse de acuerdo a los entregables que son producto de la tarea o a la participación en las actividades, es decir, en el proceso de realización del entregable. Este proceso de participación en las actividades puede ser medido de manera individual o de manera colaborativa. Para la participación individual existen diferentes instrumentos y la participación colaborativa debe ser diseñada a través de situaciones de aprendizaje cooperativo. Ya sea que la evaluación se vaya a realizar de manera síncrona o asíncrona, es necesario planificar ese proceso evaluativo de la actividad curricular. En ello hay que tomar en cuenta las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los propósitos del aprendizaje?
¿qué se espera que los estudiantes logren desarrollar al término del curso? Una segunda interrogante es ¿de qué manera se ha planificado que logren dichos aprendizajes? Es decir, ¿qué actividades se puede diseñar para ello? También debemos responder a cómo es que se va a monitorear el avance de los estudiantes respecto de los propósitos de aprendizaje que se tienen definidos. Y finalmente, debemos responder a mediante qué estrategias se les va a entregar la retroalimentación de su desempeño a los estudiantes. Para responder a esas interrogantes es necesario considerar algunos aspectos básicos. El ámbito en que se va a evaluar, si es que hay alguna normativa institucional y sobre todo qué estrategia didáctica, qué técnica didáctica y qué soporte tecnológico se puede utilizar. Para responder a qué se va a evaluar, es decir, ¿vamos a evaluar un producto o vamos a evaluar el proceso de cómo se obtuvo ese producto? Ya sea producto o proceso, ¿qué aspectos se van a evaluar? ¿En qué momento se va a evaluar? Es decir, ¿se va a diseñar una evaluación diagnóstica, una evaluación continua o una evaluación sumativa? Es decir, la temporalización. También las situaciones o productos que se van a evaluar, es decir, la ejecución de una técnica, la elaboración de un producto, la adquisición o apropiación de un conjunto de conceptos. Además, hay que considerar quién va a evaluar. Se evaluará el mismo estudiante, es decir, habrá una autoevaluación, lo evaluarán los integrantes del grupo o lo evaluará el profesor. Y además, ¿con qué se va a evaluar? ¿Cuál va a ser ese instrumento de evaluación? Vamos a utilizar una rúbrica, una lista de cotejo, una escala de valoración o algún otro producto que nos ayude a evaluar. Para responder a las interrogantes planteadas, a manera de ejemplo, en esta lámina se presentan algunas alternativas. Dada una asignatura, si se decidió trabajar con la estrategia didáctica de aprendizaje cooperativo, hay múltiples técnicas que podrían utilizarse. Aquí sugerimos dos, la elaboración de proyectos y los debates. Si como técnica didáctica se eligió elaboración de proyecto, habría que determinar qué actividades van relacionadas con la elaboración del proyecto. Podría ser la elaboración del proyecto propiamente dicha o la implementación de un proyecto ya elaborado. Si la actividad elegida fue elaborar el proyecto, podría ser, por ejemplo, un instrumento de evaluación, la lista de cotejo. Y pensamos con qué herramienta TIC puedo implementarla. Podría ser a través de una hoja de cálculo. Si la actividad elegida fue la implementación de un proyecto ya formulado, como instrumento de evaluación se podría utilizar el portafolio, un portafolio electrónico que podría implementarse ya sea en un Google Drive o en un Dropbox o en algún otro medio de almacenamiento. Si, por ejemplo, la técnica didáctica fue el debate, algunas de las actividades podrían ser, por ejemplo, proponer hipótesis o discutir un tema. Si la actividad elegida fue proponer hipótesis, podríamos utilizar como instrumento de evaluación una escala de valoración que se implementaría a través de una hoja de cálculo. Pero si la actividad elegida fue discutir un tema, entonces utilizamos como instrumento de evaluación una rúbrica que podría implementarse muy fácilmente en una hoja de cálculo y que para valorar y entregar inmediatamente los resultados podríamos, por ejemplo, utilizar Core Rubrics de Google. Para realizar una planificación adecuada, hay que tener idea de qué instrumentos están disponibles, de qué herramientas TIC pueden apoyarnos en la implementación de esos instrumentos. Existen diferentes actividades que pueden diseñarse como procesos de evaluación.
Por ejemplo, un organizador gráfico. Podemos pedir a los estudiantes que elaboren un mapa conceptual o un mapa mental o una infografía o un cuadro sinóptico. Ello será un medio para realizar la evaluación de la apropiación de conocimientos, de conceptos, ¿no? Podríamos pedir en una actividad más larga que implementen un portafolio, en este caso un portafolio electrónico, ¿no?, en el que irán guardando las evidencias de todo lo trabajado durante una actividad. También podría ser que realicen un registro anecdótico de lo trabajado durante la actividad diseñada. Hay el caso también de las producciones creativas. Es muy importante para desarrollar capacidades de comunicación. Por ejemplo, que los estudiantes desarrollen un video, ¿no?, y que ese video sea tipo storytelling, por ejemplo, ¿no? Entonces allí no solamente nos mostrarán su capacidad creativa, sino además su conocimiento del tema, su capacidad de síntesis. También podrían creativamente mostrarnos un storyboard, donde muestren lo principal del conocimiento adquirido en determinada actividad. Si además queremos que desarrollen su capacidad comunicativa, ¿por qué no convertir esas producciones creativas en un podcast, ¿no? Si queremos que se apropien de cómo se realiza un procedimiento, cómo se aplica un algoritmo, podríamos elaborar un conjunto de preguntas sobre ese procedimiento y que las respuestas sean dadas a través de un video. Estableceremos entonces una videoteca de respuestas en relación a ese procedimiento. Otra idea que se puede utilizar para evaluar es la utilización de juegos. Juegos tan simples como el crucigrama, el buscaminas, un sudoku pueden ser implementados para evaluar conocimientos. Y los LMS ya vienen con esos juegos implementados. O podríamos ir más allá y diseñar un juego propio, utilizando técnicas de ludificación. Dos aspectos muy importantes son la resolución de problemas y la formulación y ejecución de proyectos. Estrategias de aprendizaje basado en problemas y estrategias de aprendizaje basado en proyectos son muy útiles para que el estudiante desarrolle capacidades, habilidades y sobre todo se apropie de conocimientos y pueda transferirlos al contexto en el que se desarrolla. Cualquiera de estas técnicas puede ser fácilmente evaluada a través de una rúbrica, de una escala de valoración, de una lista de cotejo, de una guía de observación o de un cuestionario, o de una combinación de ellos. Por ejemplo, si estamos elaborando y ejecutando un proyecto como actividad con los estudiantes, entonces podría utilizarse una lista de cotejo para comprobar si se han contemplado las partes principales del proyecto. O podría utilizarse una guía de observación para ver cómo han ido trabajando los estudiantes a lo largo de las etapas de ejecución del proyecto. Y podría utilizarse una rúbrica para evaluar el entregable del proyecto. Entonces, todo está supeditado a la creatividad del profesor, de quien diseña esa actividad evaluativa. Hay que considerar que la estrategia de evaluación es un sistema de planificación que se aplica a un conjunto articulado de acciones para conseguir un objetivo, es decir, que nos va a servir para obtener determinados resultados. ¿Qué es lo que buscamos? Que la evaluación sea efectiva, de manera que se asegure la validez del método o procedimiento utilizado para evaluar y la confiabilidad de las evidencias obtenidas. También hay que considerar que además de ser válido y confiable, el proceso de evaluación debe ser congruente, variado y oportuno. La congruencia se refiere a la alineación de los objetivos de la evaluación con los propósitos y las actividades de aprendizaje. La variedad hace referencia al uso de diferentes métodos y técnicas de evaluación. La lámina nos presenta, a manera de ejemplo, 6 posibles
formas de evaluación, ¿no? Y la oportunidad está relacionada con la comunicación de los resultados y de la retroalimentación en el momento adecuado. Con estas consideraciones, la evaluación en un ambiente virtual será realmente eficiente. A manera de cierre, se puede decir que si el proceso de evaluación cumple con estas 5 características, que son validez, confiabilidad, congruencia, variedad y oportunidad, entonces ese proceso será efectivo. Una evaluación que cumple estas características proporcionará retroalimentación a todos los actores del proceso educativo, a los estudiantes, a los académicos, a los directivos, pero sobre todo a la sociedad. Dicho esto, no me queda sino agradecerles a nombre propio y a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Muchas gracias por haber visto este video. Te invito a que te suscribas al canal y active la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. No te olvides de darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Cuídate mucho y hasta la próxima.